Desde una isla misteriosa en medio del Océano Pacífico hasta el desierto de la frontera de México y Estados Unidos. Un programa de TV que reconstruye la Gran Bretaña de principios del siglo XX. Y otro que se filmó en más de 20 locaciones distintas en 7 países alrededor del mundo. Ajustate el cinturón que viajaremos a los lugares donde se filmaron las series de televisión más vistas. Imagínate ser un simple profesor de química con conocimientos como para merecer un Nobel en esta disciplina. Tener problemas económicos, una relación desgastada con tu pareja y que al mismo tiempo te diagnostiquen cáncer inoperable. Bienvenidos al mundo de Breaking Bad. Mi serie favorita está lista. Pero antes de comenzar voy a pedirte que te suscribas al canal y que hagas clic en la campanita. De esta manera me vas a estar ayudando un montón a poder seguir creando contenido. En Breaking Bad todo esto le pasa a Walter White, quien, con su exalumno de secundaria Jesse Pinkman, comienzan a cocinar y vender metanfetamina. Ellos viven en Estados Unidos, dentro del estado sureño de Nuevo México. Específicamente en la ciudad de Albuquerque, en la parte sur de este estado, se encuentra el límite con México. Por ello, geográficamente, hablaremos de una zona de frontera. Prácticas culturales como el idioma, Yo necesito ayuda limpio. la comida y la música se mezclan. Pero si queremos hablar de la geografía de Breaking Bad, tenemos que hacer referencia a su geografía física, especialmente al desierto de Chihuahua, en la frontera de Estados Unidos con México, y a la meseta del Colorado, que ocupa gran parte del centro y sur de Estados Unidos. En la línea argumental, allí suceden la mayor parte de las historias. Es que la soledad de este bioma y la rigidez de su clima son ideales. Allí se desarrollan los carteles de drogas y el crimen organizado. Según mi hipótesis, las mejores escenas de la serie transcurren en el desierto. En esta meseta desértica, durante el día, las temperaturas alcanzan los 40 grados y durante la noche, los 0 grados centígrados. La ciudad de Albuquerque posee aproximadamente 500.000 habitantes. Y gracias a esta serie se ha transformado en un destino turístico. Es que es posible visitar la casa de Walter White o una casa de comidas real llamada Twisters, que en la serie es conocida como los Pollos Hermanos. ¿Qué sentirías si de golpe te despertases en un avión estrellado, en medio de una isla desierta con personas que jamás viste en tu vida? Este viaje continúa por la isla de Oahu, en Hawái. Allí se filmó la serie Lost. Oahu es la isla más poblada de Hawái y Honolulu es su ciudad más grande y capital. Lost se centra en la historia de los supervivientes de un accidente aéreo, dentro de una isla llena de misterios. Difícil imaginar que la isla misteriosa es Hawái. Y ahí viven 900.000 personas, un estado más de los 50 estados que componen Estados Unidos, ubicado aproximadamente a 4.000 kilómetros de la costa de Estados Unidos. Y que además es un destino súper conocido para los surfistas. Al sur de esta isla se encuentra la bahía de Pearl Harbor, una de las bases navales estadounidenses históricas, donde se dio el ataque japonés que metió a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Lo más interesante de Hawái es su geología. Se trata de un hotspot, o pluma del manto. La convección que hay en el manto terrestre sale a la superficie, en el centro de la placa tectónica pacífica. Es por eso que las islas de Hawái poseen una enorme actividad volcánica y sísmica. Cuando iba a la secundaria, cierto profesor de historia nos contó que el continente americano no habría sido descubierto por los españoles, sino que estas tierras, principalmente las de América del Norte, habrían sido ocupadas por primera vez por los vikingos. El 30 de diciembre de 2020 y tras 6 temporadas, culminó Vikingos, una serie que fue creada y escrita por Michael Hirst para el canal History. Los vikingos habitaban la península escandinava, principalmente Noruega, Suecia y Finlandia. Esta serie se inspiró en las sagas del vikingo Ragnar Lodbrok, uno de los héroes nórdicos legendarios más conocidos, principalmente por haber penetrado en Europa Central, primero en Inglaterra y luego en Francia en el siglo IX. Las sagas legendarias nórdicas eran cuentos parcialmente ficticios, basados en la tradición oral nórdica, escritos entre 200 y 400 años después de los eventos que describen. Los
Los territorios vikingos de la serie se parecen bastante a los reales, aunque es en Irlanda donde se filmaron casi todas las escenas. En los Ashford Studios se recreó la ciudad vikinga de Kattegat. Este pueblo es ficticio y se ubica dentro del condado de Wicklow, al sur de Dublín. El nombre Kattegat proviene de un fiordo, ubicado en el sur de Noruega. Un fiordo es una entrada del mar muy estrecha, típico de los paisajes escandinavos, que son causados por la acción de la erosión de los glaciares sobre el paisaje. Ubicado en Noruega, en pleno territorio vikingo, el fiordo de Sogn, con 1308 metros de profundidad, es el más profundo del mundo. Si llegaste hasta acá, no puedes perderte las dos series que quedan. Aprovecho para pedirte que le des like al video si te gustó, que te suscribas al canal, dejes algún comentario, ya que así me ayudas a seguir creciendo y mejorar el contenido. En Inglaterra, en el primer cuarto del siglo XX, existía una banda de criminales que dominaron la escena británica. Eran conocidos como los Peaky Blinders. Esta serie fue filmada en Inglaterra, utilizando diferentes locaciones. A lo largo de ella se retrata la ciudad de Birmingham, la segunda ciudad más grande de toda la isla. Los hermanos Shelby sobrevivieron a la Primera Guerra Mundial y quedaron tocados para siempre. El líder de esta banda es Tommy Shelby, protagonizado por un genial Cillian Murphy. El espacio geográfico británico que aparece en la serie es una típica Inglaterra de clase obrera. Para reconstruirlo, se utilizó el Black Country Living Museum, ubicado en Dudley. Es un museo al aire libre con más de 40 edificios y tiendas de la época de la Revolución Industrial. A lo largo del argumento de la serie se hace referencia a The Trouble, conflicto armado entre Inglaterra e Irlanda del Norte, personajes que pertenecen al grupo separatista IRA, Ejército Republicano Irlandés. Este separatismo significaría para Irlanda del Norte la creación de un Estado soberano e independiente de Inglaterra. Y llegamos a la última serie del video. Igualmente, si te quedaste con ganas de conocer los lugares donde se filmó alguna otra serie, déjalo en los comentarios. Y hacemos una segunda parte del video. Recrear un mundo imaginario, con cientos de espacios geográficos, continentes propios, todos con su propio clima y relieve, es increíble. Hay una serie que tiene todo esto y se caracteriza por haberse filmado en innumerables locaciones. Es por eso que para el final dejamos a Game of Thrones, una de las series más vistas de la historia. Esta serie está basada en la novela Canción de Hielo y Fuego, creada por George R.R. Martin. Game of Thrones nos cuenta las vivencias de diferentes familias que pertenecen a la nobleza y controlan Westeros, un continente ficticio con forma de isla, bastante similar al Reino Unido. Al avanzar la trama, nos damos cuenta que no es el único continente, y que además de Westeros, hay 4 continentes más. El objetivo de todos los personajes es tener el control del trono de hierro, y así gobernar los 7 reinos que lo conforman. Como sus escenas fueron grabadas en más de 7 lugares distintos, Game of Thrones está catalogada como una de las series más costosas de la historia. La capital de Westeros y donde se encuentra el trono de hierro es King's Landing. Croacia fue el sitio elegido para representarla. Los territorios de Dubrovnik, para ser más específicos. Un lugar ideal para situar la capital de la serie, una ciudad real rodeada por murallas y fortificaciones. Desde el castillo de Winterfell, en los territorios fríos del norte, la familia Stark y sus lobos huargo vigilan el muro. Para simular el castillo de Winterfell, se grabaron escenas en Escocia, en el castillo Down, y en Irlanda del Norte, en el castillo Ward. En la serie, el invierno se acerca. Más allá del muro acechan los caminantes blancos. Es así que el lugar elegido debido a su clima helado fue Islandia, concretamente el glaciar Vatnajökull, o como se pronuncie. Es el más grande de Europa y que ocupa casi un 10% del país. Esos era otro de los continentes en los que se desarrolla Game of Thrones. Pentos y Yunkai son las principales ciudades dentro de este continente. Paisajes que nos recuerdan a Oriente Medio o el norte africano. En el mundo real, Marruecos fue el lugar elegido. Muy cerca de Marrakech, la capital, se encuentra Ait Ben Haddou, una ciudad fortificada muy antigua. La isla de Malta, en el mar Mediterráneo, fue otra de las locaciones. Acá se destaca la Ventana Azul,
un relieve único que se derrumbó en el año 2017. En este lugar, Daenerys Targaryen fue obligada a casarse con Khal Drogo. Y desde ahí inicia una cruzada para hacerse con el trono de hierro. Lo hace acompañada por un ejército de esclavos liberados y 3 dragones. Hemos llegado al final de este viaje. Espero que te haya gustado y que hayas conocido un montón de lugares donde se filmaron las series más vistas. Como te dije anteriormente, si te gustaría ver alguna otra, déjala en los comentarios. Así hacemos una segunda parte del video. Si te gustó, no olvides de darle like y suscribirte al canal. De esta manera me ayudas a poder seguir mejorando el contenido del video. Espero que te encuentres bien donde sea que estés. Recordá que allá afuera hay un mundo por descubrir.